0.10 de L, 0.30, 0.50, 0.70, es decir, 1, 2, 3, 4, en 5 posiciones de cada tramo, ¿no? En cada tramo vamos a correr esas posiciones. Y lo que nos interesa es esta línea que está con caracteres rojos, ¿no? Aquí se observa el A sub A, el A sub B, el número de tabla que vamos a utilizar, el R sub A y el R sub B. Entonces, con estos valores vamos a ingresar a la tabla. Lo primero que tenemos que establecer son los valores de R sub A, que están definidos precisamente en estas condiciones. Entonces, tenemos acá A sub A igual a 0.1, R sub A igual a 0.4, y con esos valores identificamos el número de tabla, sabiendo que vamos a trabajar con una cartela recta, no una cartela parabólica. Entonces, las tablas están en la parte inferior identificadas por páginas, y en cada una de estas páginas están 3 tablas, están conformadas por 3 tablas. Entonces, en este caso, tenemos la tabla 1, todos los valores, la tabla 2 y la tabla 3. Entonces, no tenemos más tablas. Entonces, cada una de las páginas que aparecen en la planilla están conformadas por 3 tablas, ¿no? Entonces, como necesitamos la viga de cartelas rectas, estas primeras, hasta la página, si no me equivoco, 14 o 15, está definido para las cartelas parabólicas. De la página 14 o 15, vamos a ver enseguida, están definidas para las cartelas rectas. Entonces, nos ubicamos, necesitamos una cartela recta. Vamos a ver si esta todavía está. Cartela recta, veamos esta. Cartela recta, y esta. Cartela parabólica. Entonces, en la página 13 terminan todas las cartelas parabólicas. Entonces, a partir de la página 14 empiezan las cartelas rectas. En otras palabras, a partir de la tabla 27 hasta la 52, ¿no? Todas las tablas que definen estos coeficientes. Para entrar en esto necesitamos nosotros establecer estos valores que se identifiquen con los de la tabla. En nuestro caso son, vamos a decir, para la cartela, para la viga del tramo AB, A sub A tiene que ser igual a 0, y R sub A tiene que ser también igual a 0. Entonces tenemos que buscar una tabla donde estos valores coincidan con los que estamos calculando. Estos valores están viendo en este orden, fíjense, similar a lo de A sub B y R sub B. Es decir, A sub B va a variar de 0,2, 0,1, 0,2, 0,3 hasta el que cambie la tabla. Entonces, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. O sea, en esas condiciones, A sub A también se va a mover desde 0,1 hasta 0,5. Entonces, estas tablas van a ir también subiendo en esa condición. La primera era para 0,1, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente, que es la tabla 28, es para 0,2, ¿no? Entonces, y así vamos subiendo. Seguimos a la siguiente tabla, es la 29, ¿no? Y obviamente la 29 está empezando con 0,3. Del mismo modo va cambiando el valor de R sub A, pero esos valores los vamos a poder encontrar acá, en toda esa segunda columna que aparece. Entonces, por el momento, vamos revisando, no está en la tabla 29 porque es la última de esa página, ¿verdad? Entonces, avanzamos de página, vamos a suponer que veremos acá en la 16 directamente, y tenemos las tablas. Esta es la tabla 33, creo que no hay otra tabla encima de esta. La tabla 33, ¿no? La tabla 33 está con A sub A 0.2, se ubica donde está, ¿no? 0.2, no, todavía no coincide. Entonces pasamos a la tabla 33, 34, está con 0.3 tampoco. Entonces vamos a seguir hacia adelante. Entonces buscamos en eso, uno se acostumbra luego en eso,
y vamos a ver la siguiente. Esta está para la 35, vamos a ver A sub A está en 0.5. Vamos a ver si en esta podemos encontrar. A sub A es 0,1, nuevamente acá, la 37, pero es para R sub A igual a 1. Entonces, esta tampoco coincide, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra la tabla que corresponde, vamos a ver si está en la 18 o la 19. Tenemos la tabla 39, 0.3. Veremos la tabla de la página 19. Tenemos para 0.1, 0.3. Si acá no estamos en qué número de tabla. Esta es la tabla número 44. Entonces, veamos la siguiente. Si podemos navegarlo por aquí. Veamos para la página 20. Estamos siguiendo todas las correspondientes. Esto es para 0,5, la tabla 21, tabla 51, esta sería para la tabla 52. Y fíjense en esta tabla, entonces aparecen, obviamente acá 0,20 y los valores de A sub A y B sub A. Tabla 54 es una cartela prismática en ambos extremos, quiere decir que no tiene cartela variable. Entonces, esta tabla que estamos observando acá es la única tabla que tiene esta condición. ¿Ya? El valor de R sub A igual a 0 y A sub A igual a 0. Entonces, para nosotros, esta es la tabla 53. Vamos a ver si no estamos en la 52. Tendríamos que estar más arriba si tenemos otra tabla. No hay. Entonces, vamos a ver si estamos en la página 20. En la página 20 es A sub A 0,5 máximo. Y la siguiente, A sub A es igual a 0. A sub B es igual a 0, A L sub A es 0, L sub B es 0. Esta no es la tabla que nos corresponde. Entonces, de esa manera vamos a ir buscando. Entonces, quiere decir que la tabla que vamos a utilizar está en la página 21 y es la que corresponde a la tabla 53. Cartela prismática en un solo extremo. Entonces, los valores de A sub A y L sub A están definidos acá. Pues una vez que uno establece estos valores, debemos identificar ahora en la tabla estos otros valores, A sub B y L sub B. Entonces, ¿eso dónde vamos a encontrar? Como ya sabemos que es esta está con una cartela de sección diferente, es una sección de inercia variable, pero con sección constante. Entonces, tiene que haber una que se identifique con nuestra tabla. Vamos a ver si no estamos acá. Esta sí es cartela de sección variable. Y vamos a ver acá si esta coincide. A sub A y B sub A. Entonces, ahí tenemos esta, fíjense, coincide. A sub A igual a 0. R sub A igual a 0, A sub B variable, R sub B variable es la tabla 52 de esta cartera. Entonces, diríamos todo esto lo vamos a obtener en la tabla 50 y 52. Entonces, como ya tenemos los valores de A sub A 0 y R sub A igual a 0, vamos a observar ahora los valores de A sub B y R sub B. A sub B es 0,30 y R sub B es 0,60. Entonces, primero nos fijemos en el valor de A sub B. Esto dijimos que sube de 0,10 en 0,10. Entonces tenemos 0,10, luego tenemos 0,20 y acá tenemos 0,30. Entonces, este es el conjunto de valores que podríamos utilizar
cuando el valor de A sub A sea 0.30, coincidiendo con eso. Y en la siguiente columna está R sub B, y vamos a establecer el valor de R sub B igual a 0.60. Entonces esto varía para todas en las mismas relaciones, 0.40, 0.60, 1.15 y 2. Entonces acá tenemos la columna, o la fila, digo la línea, de la fila, que corresponde a 0.60. Entonces ya tengo 0.30, tengo 0.60, quiere decir que toda esta fila corresponde a los datos que yo necesito para nuestra vida de cartera constante en A y variable finalmente en B. Entonces lo podemos luego. Estamos en la tabla número 52. Esos son los valores que necesitaríamos, ¿no? Entonces, para poder identificar los valores que necesitamos. Aquí podemos leer, por el momento, si vamos a esto, podemos trabajar para cargas estáticas como para cargas móviles. En el caso de las cargas móviles que nos interesan, tenemos que identificar los factores de transporte. El factor de transporte que va de A a B y el factor de transporte que va de B hacia A. También necesito los factores de rigidez. Factor de rigidez que va de A a B y de B a A. Luego tengo estos coeficientes que corresponden a si tuviese una carga uniformemente distribuida sobre la vía. Entonces, estos son los factores que hacen el momento fijo. Por ejemplo, si tenemos una viga de sección constante, el momento fijo, ¿cuánto es en el extremo? Cualquiera de los dos, va a ser el mismo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Momento fijo de una carga distribuida en una viga de sección constante. ¿Se acuerdan? Si eso es como el Padre Nuestro. Q cuadrado sobre 2. Entonces, ese 1 sobre 2, ustedes hacen operaciones, nos va a dar esto, 0.0A. ¿no? Entonces, estos valores están acá para esta condición de cartera. Entonces, tenemos estos, si es que estuviésemos trabajando con la carga uniformemente distribuida sobre la vía. Pero como vamos a trabajar con una carga móvil, entonces vamos a utilizar estos coeficientes, que son los coeficientes de los momentos fijos, ¿ya? Para una carga concentrada. Esa carga concentrada se va a mover a 0.10 de L, a 0.30 de L, 0.5, 0.70, 0.90, y en cada caso vamos a ir anotando estos valores. Entonces, podemos ir, si quieren, resumiendo. Ustedes pueden ayudarme en sus apuntes para empezar. Voy a poner acá para verificar los coeficientes de transporte, ¿no? Necesito C sub AB y necesito C sub BA. Entonces, vemos esos valores, son, dijimos, ¿cuánto es el de transporte? 0.704, así me dictan uno, 0.704 y escribe 0.461. 61. Esos son los factores de transporte o coeficientes de transporte, como dice la tabla. Luego tenemos factores de rigidez. Entonces, los factores de rigidez, dijimos K sub AB y K sub BA. Entonces, leemos también en la tabla, eso nos da 4.48 y el otro 6.84. Eso es lo que nos interesa por el momento. Luego vamos a ver todos los coeficientes de la posición de la carga. Y lo último, las columnas que ya habíamos comentado. Esto se refiere a una cartera, al peso propio de la cartera. ¿no? Es una carga triangular que se puede cargar en esa distancia que tiene efecto la cartera. Entonces esto lo podemos también aplicar de la misma manera que lo estamos aplicando para todas las condiciones.
Entonces ya hemos trabajado con la tabla 52 y nos tendríamos que ir ahora a la tabla que tenga estas condiciones. Viga de la tela lineal, A sub B sería A sub A para nosotros 0.30 y R sub A, ahora R sub B 0.60 y estos valores coinciden. Entonces buscamos la tabla que corresponde. Entonces vamos a ver si estamos bien una tabla más o menos por acá. Entonces tenemos esta es la tabla. ¿Dónde comienzan? Tabla 34, tabla 33. Esto tiene que coincidir, ¿no? Este es 0.2 y esto es 0.60. Este valor no va a variar durante la tabla 33. Entonces, esto está en 0.30, quiere decir que puede ser la siguiente tabla, veremos. La tabla número 34. La tabla 34 me dice A sub A es 0.30 y R sub A es 0.60. Estos valores coinciden. Entonces, estamos en la tabla correcta. Digamos, esto le corresponde a la tabla 34. Entonces, y vamos a establecer los valores correspondientes. Entonces, necesitamos A sub B, que también es 0.30. Quiere decir que vamos a subir esto a 0.30. Entonces, estamos con A sub A 0.30 y R sub B es 0.60. Entonces, estamos en esa tabla. Entonces, estamos en esta tabla. Lo podemos pintar para recordarlo. Entonces, en esas condiciones tenemos ahora los valores que corresponden a esa tabla. Igual, de la misma manera, podemos ir anotando los coeficientes de transporte. Ya lo tenemos. Utilizar este espacio. Entonces, para esta tabla tengo un coeficiente que va de A a B, que para nosotros es de B a C. Luego de C a B, luego tenemos el factor de rigidez, que va también de A a C y de C a B. Entonces, si lo vemos ahí, ¿cuánto tenemos el coeficiente de transporte? 0,600. 647. C sub CB. Esto es obvio porque es simétrico, ¿no? El K sub BC 8.04. Y K sub CB también va a ser 8.04. Entonces, ya tenemos esos coeficientes. Con esos coeficientes lo que podemos hacer es ahora, obviamente, cargar nuestra viga, calcular nuestros factores de transporte y de distribución de la viga y, como hemos hecho en el anterior método de una viga continua a través del método del momento unitario, hacemos lo mismo. Entonces, pero ya nuestros coeficientes de transporte y de distribución van a ser diferentes, entonces van a estar en función de la variación de la cartera. Entonces, una vez que tenemos eso, estos valores los vamos a ver. Entonces, esta es nuestra. Entonces, entramos a esta tabla. Estamos viendo acá precisamente la condición de una viga con cartera. Entonces,
Esta ya también es una planilla preparada, de tal manera que donde están los datos en rojo vamos a tener que trabajar. Entonces, esta planilla la vamos a utilizar, se las he pasado precisamente en toda la información que les he dado, así que tienen que verlo, si no lo han visto, háganlo, porque si no, no vamos a poder trabajar. Entonces, empezamos. Esta es una viga de 3 tramos, que es lo más común que podemos tener en el caso de puentes, ¿no? Entonces, tenemos acá identificada la condición, esta es lineal, ¿verdad? Dice 3 tramos, viga continua, sección variable con cartela, puede ser lineal o parabólica. Entonces, una vez que tenemos eso, esto lo vamos a trabajar de manera manual, lo vamos a hacer utilizando las planillas. Luego ya veremos cómo podemos simplificar este tiempo de trabajo. El H sub C que estamos trabajando sería 0.81. Entonces vamos a cambiar eso. Y el R sub AC, ¿cuánto es? Es la altura en las carteras de los apoyos, ¿no? Entonces es 1.30. 1.30 a la izquierda y también 1.30 a la derecha, ¿no? Entonces, aquí las dimensiones también han cambiado. Esta es de 4.5, la siguiente es 6, también 6, y esto es 4.5. Nuestras longitudes de tramo son 15, 15 y el centro es 20. Entonces, una vez que establecemos eso, para eso, esto ya están acá los valores de A sub A en el tramo de la izquierda y el tramo de la derecha, entonces vamos anotando los valores. Esto es el valor de A sub B, R sub A y R sub B. Coincide con lo que hemos sacado, ¿no? Entonces 0.30 y en el tramo central es 0.30, 0.30, 0.60, 0.60. Y aquí esto es la misma tabla de este tramo, ¿verdad? Pero obviamente invirtiendo para la condición de los valores, ¿no? A sub A y A sub B cambia. A sub A sería, en este caso sería sub C 0.30, 0 a la derecha, 0.60 y 0. Entonces, con eso, simplemente vamos a anotar lo que acabamos de encontrar en cada una de las tablas. Entonces, necesitamos los factores. Primero, de rigidez. Para el tramo de la izquierda, ¿cuánto es? Estamos acá. Ya hemos anotado eso. Estamos en este tramo, estamos acá. Entonces dijimos los factores de rigidez, acá es 4. Medita para que no me esté dando la vuelta, 4.48, después 6.84. Los factores de transporte, 0.704, ya, 461. Entonces, esto dijimos va a ser exactamente igual acá, pero con la diferencia que se van a intercambiar. Entonces, esto sería, meditan 6.4, lo otro sería 4.48 y los coeficientes serían 0.461, 61 y 0.704. Y en el tramo central, la suma B, 8.04, C suma B, 0.647 y 0.647. Esto habría que cambiar acá, ¿no? Esta es la tabla, dijimos, la tabla 52, esta está bien, esta es la tabla 34. Entonces, para tener simplemente un control de referencia. Entonces, con eso, cargamos nuestra viga, tenemos nuestros factores de distribución,
hay que tomar en cuenta estos valores que ya los hemos comentado anteriormente, que son dos factores de rigidez modificada. Los factores de rigidez modificada solamente afectan a los tramos donde uno de los extremos es simplemente apoyado y el otro es continuo, ¿no? Entonces ahí tenemos rigidez modificada, acá también tenemos rigidez modificada y este tiene los factores de rigidez absoluta, ¿no? Entonces estos valores también están ya calculados bajo esas condiciones utilizando los coeficientes de transporte que hemos calculado inicialmente. Entonces, de acá en adelante es el proceso cross que conocemos, ¿no? Entonces tenemos los factores de distribución, en este caso son idénticos en ambos apoyos por la simetría de la viga, y cargamos nuestra viga con el momento unitario. Entonces, vamos directamente hasta acá y lo hacemos en cada apoyo uno por vez. Entonces, momento unitario, menos 1, cargamos a la izquierda del apoyo B y dejamos que se haga el proceso. Luego se calculan los valores, diríamos, en el cross del momento final, ¿no? En este caso, como es un momento unitario, a esto le llamamos simplemente coeficientes, ¿no? Los coeficientes beta. El siguiente proceso es, obviamente, cambiando el momento ahora a la derecha, ¿no? Entonces, y es exactamente las mismas condiciones que estamos viendo, salen los valores que corresponden, ¿no? En realidad, estos dos valores tendrían que sumar la unidad en cualquiera de los extremos, sea a la izquierda o a la derecha. Pero se puede, si no, hacer un proceso similar a este y vamos a llegar a estos resultados. Y luego hacemos el cambio del momento unitario ahora en el apoyo A, B, C, ¿verdad? Menos 1 a la izquierda, se hace el proceso y volvemos a encontrar este valor. Como son momentos unitarios y las cargas son, obviamente, la viga es simétrica, estos valores van a ser también simétricos, ¿no? Entonces lo que tenemos acá se convierte también acá en menos 0.180 y 0.180 y lo que teníamos acá es menos 0.437 igual a acá. Y esto se repite. Entonces esto que está marcado con celeste son nuestros coeficientes, ¿no? Los coeficientes beta que vamos a necesitar para formular la ecuación de la línea de influencia. Como dijimos, las líneas de influencia en este método determinan los momentos en los apoyos, ¿no? Entonces es el coeficiente beta, vamos a tomar estos, ¿verdad? El coeficiente beta por el momento fijo, nos falta trabajar los momentos fijos. Los momentos fijos para una carga concentrada, una carga puntual que se va moviendo, ¿no? 0.10, 0.20, 0.30, etc. Entonces, estos valores los vamos a tener y luego los multiplicamos y procedemos, obviamente, a las líneas de influencia como las tenemos acá. Voy a entrar acá para que veamos antes de hacer el cálculo de los momentos fijos. Entonces, es L menos la línea de influencia del momento. Entonces, me da más o menos una tabla. Esto vamos a ver cómo se calcula, ¿ya? Pero esto, el sector celeste, es simplemente el producto de los coeficientes beta por los momentos fijos establecidos. Entonces, anotamos eso. En el tramo de la izquierda solamente hay un momento en el apoyo 2, porque el otro es 0, ¿verdad? Entonces, se calculan esos valores. Tenemos en el tramo central B2, B3, beta 2, beta 3, estos valores, y el momento fijo en el tramo de 3 a 4. Calculamos esto y luego simplemente hacemos la sumatoria de todo lo que está en el sector celeste. Y finalmente obtenemos las ordenadas de la línea de influencia. Pues, ¿cómo trabajamos eso? En realidad, eso se trabajaría en estas condiciones. Entonces, para nuestra viga hemos identificado estos valores y vamos a trabajar ahora esta nuestra planilla. Entonces, hemos hecho el cross, debemos ajustar. ¿Por qué vamos a ajustar acá los valores? Porque si ustedes observan, dijimos primero que esta nuestra viga siempre vamos a dividirla en un décimo de la 2. Entonces, si dividimos esto, vamos
vamos a tener acá para 0.10, 0.20, 0.30 y así. Entonces, para cada uno de estos valores, cuando la carga esté acá, tenemos un momento fijo. La tabla nos da para los valores impares, para 0.10, 0.30, 0.50, etc. Entonces, en cada décimo de estos valores está ubicada la carga y esa línea tiene los momentos fijos, ¿no? Entonces, pero nos interesa porque con 5 puntos, aunque podemos trazar el diagrama de momentos, obviamente son pocos puntos. Entonces vale la pena siempre ajustar nuestra gráfica de momentos en función de todos los valores del décimo de grado. Y es decir, si tenemos para 0.50, vamos a necesitar para 0.20, 0.40, 0.60, etc. Entonces, eso es lo que vamos a establecer en esta hoja que dice de ajustes. Entonces, antes veremos acá. Entonces, en una planilla auxiliar yo tengo los valores de los décimos de grados correspondientes. 0.10, 0.20, 0.30 hasta 1. Entonces, todos estos multiplico por la longitud de la barra, tengo 0.10 de GD a sub B y todo. Entonces, y estos valores que vemos acá, del 0.10, por ejemplo, están acá en este huequecito. Entonces, voy anotando. De 0.10, tengo que volver el número de tabla, era la 52, ¿no? La 52 estaba en. ¿Alguien se acuerda de qué página? ¿Cuánto? 20, ¿no? Vamos a ver. Esta, ¿no? Bien, entonces, dentro de esta tabla aparecen acá los valores que vamos a identificar. Entonces decimos para 0.10, voy a trabajar solamente con los de la izquierda, aunque puedo trabajar con ambos, ¿verdad? No hay mayor problema. ¿Qué quiero decir? En el 0.10, en la posición 0.10 de LE, tengo un momento a la izquierda y un momento a la derecha. Entonces, tengo los dos. Eso está calculado para eso, considerando siempre que los dos extremos son empotrados. Entonces, va a haber un momento en A, va a haber un momento en B. Entonces, voy anotando, por favor. Aparece acá 0.0789. Entonces, si voy a mi condición de la tabla correspondiente, ¿dónde está esto? Entonces acá tengo los valores de 0.789 y luego voy trasladando para 0.30 es 0.327, luego tengo para 0.5 0.099, para 0.70 tengo 0.0387 y para 0.90 tengo 0.2039. Entonces, con esos 5 valores, porque en realidad son 5, simplemente los extremos siempre son 0, ¿no? Entonces, vamos a tener acá 1, 2, 3, 4, 5 valores para poder generar la gráfica, ¿no? Entonces, vamos a establecer que estos valores por el momento sean 0. Los vamos a borrar. Esos valores que estoy borrando corresponden a los valores pares, 0.20, 0.40, 0.60, ¿no? Si yo llegaría a hacer la gráfica, ¿no? Entonces voy a tener más o menos una gráfica donde está mostrándose con línea llena. ¿No? Se corta aquí porque el siguiente valor, si ustedes observan, hemos puesto 0.1, 0.789 y el siguiente lo hemos borrado, 0, ¿verdad? Entonces la gráfica es discontinua, entonces nos está solamente mostrando esa parte. Entonces, si haríamos el gráfico solamente con esos 5 valores, esa curva no se va a ajustar a esta que es la tendencia del diagrama de momentos que estamos observando. Entonces, para ajustarlo más, debemos llenar la tabla con esos valores. Entonces, tenemos acá que llenar estos valores.
Entonces, para llenar esto, lo único que hacemos es hacer una interpolación lineal. Entonces, vamos a ver qué nos dice el manual en la recomendación. Con este manual también se puede implementar. Y estas son precisamente las gráficas que salen en los diagramas de momentos. Aquí se ha jugado manualmente, se han formulado las gráficas y se ha ido ajustando hasta llegar a la que tiene tendencia. Entonces, lo que nos interesa acá es la interpolación, ¿no? Entonces, esto solamente se utiliza en el caso de cargas concentradas. Entonces, la interpolación, dice, es necesaria muchas veces entre líneas o entre tablas, ¿no? Entonces, puede haber una interpolación tabular entre una y otra tabla. Después tenemos, dice, cuando los valores difieren de manera en valores intermedios, se puede obtener mediante un simple procedimiento de trazado de curvas. Entonces, ir ajustando la curva a la tendencia que hemos establecido, ¿no? Entonces, se hace más difícil determinar con exactitud su valor debido a una incertidumbre que tiene la curva. Quiere decir que para los valores de 0,20, 0,40, 0,60 hay un valor que tiene que ir ajustándose. Entonces, como no vamos a poder ajustar bajo una ley establecida en matemática, tenemos que hacerlo de manera aproximada, tantear valores. Entonces, y eso permite la interpolación lineal. Entonces, siempre podemos entre dos valores tomar la media, ¿no? Entonces, ponemos ese valor y vemos cómo se ajusta nuestra curva. Si necesita un ajuste más, hacemos entre los dos siguientes valores otra interpolación o un promedio de los dos valores extremos, ¿no? Entonces, eso podemos establecer. Dice, el método explicado es sugerido como un mecanismo de ajuste a la curva del momento para dar mayor exactitud a los valores intermedios, ¿no? Entonces, en la figura que hemos visto arriba están los momentos debido a las cargas concentradas en los extremos izquierdo y derecho de la viga simétrica doblemente empotrada. Entonces, quiere decir que se dan los valores que ya hemos calculado, 0 a sub A, A sub B, E de sub A, eso ya lo hemos puesto. Y las ordenadas están en 0,1, 0,3, 0,7, etc. hasta 0,9. Y se toman de una determinada tabla. En este caso, el ejemplo dice la tabla 3. Y las curvas se van dibujando en 5 puntos, solamente para esto. Y luego la exactitud de las curvas se puede verificar o puede ser mejorada en sus valores para 0,20, 0,40, etc., ¿no? De las curvas ya dibujadas y añadidas mediante la regla de Simpson. Entonces, la regla de Simpson es una herramienta matemática, ¿no? Que no sé si ustedes la han visto en métodos numéricos, ¿no? Entonces, que se puede utilizar para ajustar curvas en función de pocos datos que se tienen. Luego, la suma de todos estos valores que vamos a calcular debe ser igual al coeficiente del momento por carga uniforme que también se muestra en la tabla. Entonces, esto es importante para nuestro control. Por lo tanto, si la verificación no es satisfactoria, se sigue ajustando estos valores, ¿no? Entonces, tenemos acá los 0,1, 0,3, 0,5 hasta 0,9 son valores que están multiplicados por 4. Quiere decir que estos valores son siempre constantes y no deben moverse, ¿no? Los que sí vamos a tantear son los de los valores pares y están multiplicados por 2. 0,15, 0,18, esos vamos a ir ajustando de acuerdo a cómo se va formando nuestra curva, tanto a la izquierda como a la derecha. De tal manera que la regla de Simpson dice que una vez que calculamos esto con estos coeficientes constantes, obtenemos un valor, ¿no? de 2.69. Y eso se divide por fórmula entre 30. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos eso, encontramos acá un coeficiente. Este coeficiente es el momento fijo del empotramiento por carga distribuida. Y lo mismo acá. Entonces, dice estos coeficientes, que es lo mismo que les estoy explicando, ¿no? Entonces, son multiplicados por 4, tomados de la tabla, y se mantienen constantes. Mientras los multiplicados por 2 serán los valores interpolados. Y si se ajustan de manera, la suma total debe igualar a los coeficientes por carga uniforme, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando llegamos a eso, entonces, ahí tenemos los valores que ya hemos establecido, ¿no? Entonces, para 0,1, 0,3, para que nuestra curva se pueda ajustar, necesitamos estos valores. Entonces, decimos acá, vamos a hacer una
simple interpolación entre los dos extremos de ese punto. Entonces, para hacerlo rápido, en una primera vez podemos decir, acá vamos a anotar, ¿verdad? La condición sería de este valor, ¿verdad? Más este otro valor, ¿verdad? Cierro los paréntesis y lo divido entre 2. Entonces, eso me va a dar ese valor. Entonces, esto lo realizo en todas las casillas que están en blanco. Entonces, esa es una primera aproximación. Entonces, cuando hago esto y opero con estos factores constantes, obtengo aquí los valores de esos momentos. Por lo tanto, eso me da un valor de 2.036. Por fórmula de la regla de Simpson, me dice que eso lo debo dividir entre 30. ¿No? Entonces, dividiéndolo entre 30, tengo este valor, 0.068. Eso debe ser igual a este valor de 0.069. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos acá esto corregido, 0.068, vemos en los coeficientes del momento fijo de la carga uniforme. Y aquí está el 0.069. Entonces, este valor es más notable. Estos deben coincidir. Cuando coinciden, obviamente hemos ajustado lo suficientemente conveniente nuestra curva. Entonces, aparece una curva de ese tipo. La que tiene la línea punteada es la tendencia de la curva como debe realizarse a partir de esta ecuación que es un polinomio de enésimo grado. En este caso es de, si no veo bien, quinto grado, ¿no? Entonces, y ustedes saben que en el ajuste de curvas se puede trabajar con dos coeficientes de correlación, ¿no? Cuando el coeficiente R al cuadrado de correlación se aproxima a 1, decimos que la curva está siempre mejor ajustada. Entonces, en este caso es 0.9938, muy próximo a 1. Entonces se gravita de esa manera. Y la que nos lleva a la curva exacta estaría la punteada. Para ajustarnos más, podemos observar que acá tenemos cierta similitud. En esta parte hay una diferencia. Entonces el valor intermedio lo podemos ajustar. Entonces esto era en 0, 0.10, 0.20. La de 0.20 tendríamos que, en este caso, subir, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra tabla, ¿no? Y este valor de 0.1058 tendría que subir. ¿Cómo hacemos que suba? Entonces tomamos para la interpolación los valores siguientes, ¿no? 0.1058, que es el que hemos establecido ahora, y el 0.1327, que es el que nos va a dar el intermedio, que sería más o menos 0.11, 0.12, ¿no? Entonces hacemos el cálculo de eso y es obviamente hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ya no voy a usar esa fórmula, digo entonces directamente acá, este valor va a ser, recuerden que es 0.1058, ¿no? Entonces decimos 0.1058 más el de abajo, ¿no? Es, cerramos nuestro paréntesis, dividimos entre 2 y es el nuevo valor. ¿Qué pasa? Eso no sabía. No me acuerdo de esos valores. Lo puedo hacer acá para no perder esos valores y luego lo traslado, ¿no? Entonces digo, esto es 0.1058 más 0.1327. Cierro este y lo divido entre 2. Entonces, ya está. Entonces, no cambiaron.
Ahí es. Eso es, ¿no? Entonces el valor es 0.1193 que reemplaza a esta. ¿No? Entonces anotamos 0.1193. Ya hemos hecho un cambio, podemos observar, simplemente con este cambio, al tercer decimal estamos con .069 igual a .069. De todas maneras, quiere decir que estaríamos cumpliendo con esto. Si vemos la curva, entonces ya se ha ajustado mejor. Entonces, la curva, podemos hacer más ajustes todavía. Acá hay una pequeña diferencia, igual en el punto que corresponde podemos subir y vamos a ajustar. De tal manera que eso ya es criterio de la precisión que quiera cada uno a darle a su trabajo. Quieren ajustar más, siguen trabajando con esto, creen que esto es suficiente, vamos a ir. En el caso de estructuras lógicas, eso no es muy exigente. Ustedes saben que los coeficientes incluso nos ayudan a poder llegar a valores de redondeo que arrastran error, pero que son aceptables, ¿no? Entonces se puede trabajar de esa manera. Entonces, esta curva ya estaría en esas condiciones de ajuste que hemos establecido y podemos llegar a establecer ya las curvas reales. Este es simplemente un ejemplo y aquí está la cantidad de los ajustes correspondientes. Entonces, estos valores que están acá no corresponden a esta tabla, son de otra tabla, pero se podría copiar o manualmente copiar los valores que debemos anotar acá y con eso vamos a establecer estos valores. Entonces hemos dicho para el 0,10 hacemos el mismo procedimiento. Para el otro extremo, está con la línea naranja, tenemos estos valores. Estos son los que vamos a modificar, los que están en amarillo, y los que están sin pintar son los que deben mantenerse constantes. Entonces, cuando hacemos ese ajuste que les he mostrado en ese ejemplo, entonces voy a llegar a generar las dos curvas. Entonces, la curva para el momento a la izquierda y la curva para el momento a la derecha. Aquí todavía se podría ajustar un poquito más, pero también se puede controlar a partir del coeficiente de relación, ¿no? 0.99 es suficiente de la exactitud para nosotros. Entonces, una vez que hacemos eso, es todo lo que necesitamos para determinar los momentos fijos en cada extremo, ¿no? Entonces aparecen los momentos fijos de 1 a 2, de 2 a 1. Vamos a ver más arriba si está, que corresponde a la tabla 52. Estos valores 0.30, 0.60, la tabla 52 para allá y nos dan estos valores. Trabajamos para los dos casos, a la izquierda y a la derecha, quiere decir con estos coeficientes, a la izquierda, a la derecha, en cada uno de los décimos impares de luz que hemos establecido. Y luego llegamos a las conclusiones de ajuste. No hace falta ajustar un poquito, se podría ajustar un poco más, de tal manera que siempre vamos a observar esto. Acá los coeficientes del momento fijo es 0.068. Por acá no sé si hemos eliminado, pero está en la tabla 52, pero para 0.35, ¿no? Entonces estaría en el punto 0.69, que es este que hemos visto, ¿no? Entonces ese punto 0.69 está acá, 0.0688. Considero suficiente aproximación, entonces lo doy por válido. Para el siguiente hago lo mismo, ese ajuste, y mi coeficiente del momento fijo es 0.1162. Eso está acá arriba, 0.1164. Por eso es que hay esa discrepancia en la curva, ¿no? Entonces debemos ajustar y finalmente estas dos columnas ya no son otra cosa que el producto de esto por estas constantes de la regla de Singer. Y finalmente tenemos el momento final del tramo 2, del tramo 1, pero que va desde la derecha a la izquierda. No olvidemos que esto es 0, el momento de la izquierda es 0. Entonces, como hemos calculado un momento acá, sería este momento, ¿verdad? Hay que transportarlo al otro lado y hacer desaparecer ese momento. Entonces, eso
se hace con un momento de sentido contrario y por su factor de transporte que tenemos va a llegar luego a este momento y se va a sumar con el que ya tenemos. Entonces, esto no es más que la suma de estos momentos afectados por el transporte del momento a la izquierda, que tiene que ser necesariamente igual a 0. Entonces, cuando hacemos este trabajo, en realidad ya hemos concluido con el momento fijo de 2 a 1. Lo mismo hacemos en los otros casos, ¿no? Entonces, tenemos la otra tabla, tiene exactamente lo mismo. En este caso, fíjense, acá vamos a tener momentos a la izquierda y momentos a la derecha. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Simplemente estos coeficientes que estamos calculando acá, multiplicados por sus respectivos valores ajustados. Y eso me da el momento de 2 a 3 y el momento con la otra columna por su respectivo valor me da 0. O digo, el momento de 3 a 2. Entonces, voy graficando y estos son los valores que voy a trasladar después a mi tabla. Entonces, lo mismo en el siguiente, en el caso es simétrico, se invierten los valores, me da lo mismo. Entonces, vamos a, finalmente, esos valores los debo acá. Entonces, ya esto lo podemos trabajar de esta manera. Esos valores están acá. ¿Ya? Entonces, los anotamos para cada tramo, ¿no? El momento fijo de 2 a 1, ¿no? El momento fijo de 2 a 3 y de 3 a 2, o sea, literalmente de B a A, de B a C, etc. Y para el otro extremo. Pues una vez que tenemos esto, ya esto es simplemente un procedimiento de cálculo, ¿no? De este coeficiente que ya lo hemos calculado, multiplicado por cada uno de estos valores. Entonces tenemos estos valores acá, lo mismo en el siguiente tramo y lo mismo en el otro tramo. Entonces, lo único que nos falta es hacer la sumatoria de todos estos momentos que se encuentran en cada tramo. Al sumar, tenemos estos valores, ¿verdad? Nuestras secciones están a 1/10 de la luz en cada tramo, ¿verdad? Y con esas condiciones podemos establecer era de 15, 15 y 20 al central, ¿no? En total sería 50, ¿no? 50. Entonces tenemos para los 15, tenemos para los siguientes 20, sería para 35, se verá acá, y luego para los otros 15 sería más 15, sería 50. Entonces cerramos todo eso y esto ya nos permite, si tenemos estos valores en la planilla Excel, es fácil darle el comando de graficar, ¿no? Y nos da obviamente la gráfica en la línea de influencias en el apoyo correspondiente. Entonces, cuando ya tenemos esto, bueno, esto ya es estilo de cada uno, como quiere presentar su informe. Entonces, tenemos la línea de influencia del momento entero. Entonces, para esto ya hemos hablado, nos sirve para calcular el momento máximo del apoyo B y la posición que deben tener las cargas. Entonces, colocamos las cargas en las coordenadas respectivas y hacemos el producto correspondiente de la ordenada por la carga y tenemos, podemos trabajar también con cargas distribuidas, ¿verdad? Y concentradas a la vez. Esta es una carga equivalente de un camión que se llama puentes carga de diseño, camión de diseño, la carga tándem o carga de camión, en fin, eso ya es un tema de puentes. Entonces podemos cargar cuando tenemos que trabajar con cargas puntuales o las ordenadas las que mandan, ¿no? En la posición de cada una de estas cargas. Cuando queremos trabajar con carga distribuida, entonces es el área del diagrama de la línea de influencia en el sector correspondiente, ¿no? Entonces eso ya lo hemos comentado en su momento y sale precisamente en esas condiciones, ¿no? Entonces, con eso estamos ya en condiciones de poder trabajar nuestros trabajos, nuestras vigas de sección variable para el cálculo de líneas de influencia. Las otras líneas de influencia se van a trabajar de la misma manera, pero ya sobre esta base. Esta es la línea de influencia del apoyo 3, que obviamente tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, por la simetría que tiene. Y luego vemos la línea de influencia, digamos, en el tramo, ¿no? En el primer tramo, ¿no? Tendríamos una línea de influencia de ese tipo.
Eso ya lo hacemos con manivela estática. Entonces, vamos calculando el momento en el centro del primer tramo. Podemos hacerlo también en la línea de influencia en el tramo central. Tenemos eso. O podemos calcular la línea de influencia de la reacción o si queremos de los portantes. Entonces, en el caso de la reacción en el apoyo 1, pero eso ya sale de considerar las ecuaciones del estático en cada caso, ¿no? Entonces, estas tablas, esta planilla, de esa manera se les pasa. De tal manera que usted puede ajustar, practicar en función de esto, ¿no? Entonces, se puede trabajar de esa manera. Tenemos también a veces posibilidades de que nuestros fuentes, aunque a veces no se los comenta, pero vamos a simplemente comentar esto para que grabar. A veces podemos tener una estructura para fuente, especialmente para cualquier otro tipo de estructura que pueda ser así. Voy a trabajar simplemente con un solo apoyo continuo. Y se puede concebir que la estructura esté ligada, esté conectada a la pila o a la columna. Entonces, es una estructura de ese tipo que también puede existir. Si nosotros vemos aquí en la vía, la carga va a viajar por la vía, ¿verdad? Pero cada vez que viaje por la vía, seguramente va a afectar también la carga axial o normal de la columna, ¿no? Entonces, este elemento tendría que insertarse en la distribución de elementos unitarios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros hemos trabajado para el caso de, voy a poner simplemente, si no hubiese una columna, entonces aparecen los factores de distribución a cada lado, ¿no? A la derecha, a la izquierda. Entonces, esto ya lo hemos visto como podemos calcular. Aparecen los factores de transporte, en este caso, vamos a A, B, y de este lado, A, B, C. Entonces, esos datos los vamos a tener. Cargamos esto con un momento que le hemos llamado momento unitario, hacemos el proceso con estos datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos de esta manera? Entonces, no nos afecta en nada el procedimiento. Seguimos haciendo lo mismo, con la única diferencia que nuestro córtico o modelo de cálculo va a ser obviamente así, ¿no? Entonces, vamos a tener acá un factor de distribución, acá otro, y obviamente para la columna por el interior. Entonces, tenemos tres factores de distribución. La carga va a estar primero aquí, luego va a estar acá. Entonces, y ese momento, en vez de distribuir entre dos tramos, aquí se distribuye entre tres, ¿no? Y así podemos ir creciendo con las dimensiones. Entonces, puede ser aplicado a pórticos, puede ser aplicado a vigas continuas ligadas o conectadas a sus columnas, a sus vigas, y eso se puede trabajar de esa manera. Es decir, esta es la parte más importante que se necesita para el análisis de cargas y solicitaciones en cuentos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esto es básico, se puede utilizar en esas condiciones. Entonces, todo esto que quede ya como explicado, ustedes tienen la obligación de revisar, por eso les dije a partir de la siguiente clase de sus manos, podría haber estado practicando, pero esto entonces lo van a tener que hacer.